Y eso yo quiero obtener un valor, de tal manera que sea cuando yo tenga un contacto con la parte energizada por defecto, porque yo puedo tener un contacto directo con la parte energizada porque soy un suicida. Otra cosa es, tengo contacto con una superficie normalmente no energizada, pero se ha energizado por falla del aislamiento. Esa es la condición en ese momento. Entonces, ahí tienen que entrar a trabajar bien el sistema de puesta a tierra. Entonces, al final, ¿qué es? Es un divisor de resistencia. Pues mi resistencia en sí es mi impedancia y la impedancia de la toma de tierra. Y cuando viene, por ejemplo, una descarga atmosférica igual, pues yo lo que quiero es que se vaya a la tierra y que se disipe en la tierra, pero que no haya tensión de paso, ni tensión de toque, ni tensión transferida peligrosa. ¿Está claro? Ahorita estamos hablando de la puesta a tierra ante un evento que es una falla del sistema, de la falla del aislamiento ante un circuito que está energizado y hay una frecuencia, por ejemplo, de 60 Hz. Estamos hablando de lo que estamos aquí, ¿correcto? Si se electriza la carcasa, yo necesito que esa carcasa esté conectada al planeta Tierra. ¿Por qué? Porque a la larga yo quiero una resistencia baja. Yo tengo una mayor resistencia, entonces la corriente se va a ir más por allá. Si es baja, baja, yo no voy a sentir, pero si estamos a un valor cercano, sí voy a sentir, pues. Y si no opera la protección, puedo morir, así sencillo, aunque tenga puesta a tierra. ¿Por qué? Porque lo que interesa es tener una resistencia baja. Al final, ¿qué es lo que yo quiero? Que tengan una tensión no peligrosa. Pero como estamos trabajando con tensiones que están calificadas como peligrosas, el sistema de protección debe operar. Y es ahí donde tengo que tener el concepto de redundancia. O sea, si falla esto, tengo el otro. Es por eso que hemos puesto, en este caso, en el Perú, hemos dicho obligatorio, póngame un diferencial y un sistema de puesta a tierra. Más adelante se irá arreglando el sistema, que sea TT, TNS, IT, TNCS, se va a ir arreglando poco a poco. ¿Por qué? Porque los sistemas no son eternos. Todos los materiales tienen que llegar a su vida útil. Entonces va a haber renovaciones y ampliaciones. Y ahí van a ir cambiando ya las tensiones y el sistema, ¿no? Va a ser progresivo, no se hace de la noche a mañana. Entonces, regresando al tema, estamos hablando de puesta a tierra. Es, es conectar al planeta Tierra un metal. Ese metal puede tener varias formas. Es por eso que decimos electrodo. Pero ya sabemos cuál es el concepto, qué es lo que queremos. Queremos un sistema de puesta a tierra de protección. Queremos un sistema de puesta a tierra para funcionamiento del sistema eléctrico. Son dos aspectos. Y usted, por ejemplo, como protección, ¿qué quiere proteger? ¿Al ser humano? Sí. Pero también quiero proteger mi ascensor, quiero proteger mi circuito integrado, quiero proteger mi equipo electrosensible, por ejemplo, los equipos médicos. Entonces ahí puede ser que la resistencia que yo necesito para la sala de operaciones tiene que ser menor, pues. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque ya no va a ser la tensión peligrosa no solamente para el que está siendo operado, sino también para el sistema de los equipos. Por eso, si yo quiero garantía, el proveedor del equipo médico me va a decir, yo necesito una resistencia de 5 ohms, yo necesito una resistencia de 10 ohms. ¿Está claro? Sí, profesor. Esta parte es importante porque es el inicio de la protección. Una consulta, profe. Sí, escucho. ¿Cuáles son los métodos de medición? Eso lo vamos a ver. Ok. O sea, primero estamos el concepto, ¿no? Tengo que conocer el planeta, algo, lo más elemental, la resistividad eléctrica del suelo. Se ve afectada por la humedad, por la salinidad. Y al final, ojo, ¿qué pasa si ustedes, antes, ¿qué era Lima? Lima hace unos 50 años, un poco más, diríamos, unos 60 años más o menos. Era, había mucha zona, chacras, ¿no? No había tantas urbanizaciones. Luego con el gobierno
casi antes del gobierno militar es donde proliferan las invasiones y los pueblos jóvenes, y después viene ya el problema del terrorismo, ¿no? Que ha incrementado las poblaciones en zonas donde no deberían estar, pero el hambre hace mover a la gente. Pues entonces, y además ya estamos pagando las consecuencias actuales, ¿no? Ya sabemos que después de haberse olvidado los anteriores gobiernos el tema de la importancia de la salud, la alimentación, la educación, ahora estamos pagando las consecuencias y vamos a seguir pagando. Entonces, la cosa no es simple, ¿ah? ¿No? Ustedes son una generación que está viviendo cosas importantes, así como en mi época vivimos cosas buenas después del terrorismo, que no han vivido ustedes, ahora están viendo una pandemia a nivel mundial, ya la cosa es mayor. Entonces, eso nos obliga a tener otro comportamiento. Por eso yo le decía de un inicio, a mí no me interesa la nota, a mí me interesa que aprendan y que sean mejores ciudadanos. Hoy día muchos habrán hecho trampa, pero hoy eso siempre se puede engañar a la otra persona, pero eso no debemos ser así, así de sencillo, ¿no? Recuerden que ustedes van a ser ingenieros. La ingeniería es para buscar el bienestar humano. Nunca olviden eso. La ingeniería es para buscar el bienestar humano. Somos una profesión con ciertas cualidades especiales y obligaciones. Entonces, regresando al tema, ya tenemos claro la importancia de ciertos parámetros que debo tener en cuenta con relación al suelo. En este caso, llamemos a la tierra. ¿Está claro? Y acá hay una formulita que también es la misma norma, ¿ya? Solamente para darle una idea, porque esto van a tener que ahondar ya en su vida profesional aquellos que estén metidos en el tema de protección del ser humano y esas cosas. Acá hay una formulita, ¿no? La corriente que pasa a través de un cuerpo de 50 kilos. ¿Ven? Un peso, o sea, una persona que pese 50 kilos. Esta es una formulita práctica. Esto nace de Daciel. Es Daciel con Z. Es el que desarrolló todo este tema. Toda su vida se dedicó a este tema en los últimos. Y es una autoridad. Usted ya no vive, ¿no? Es la autoridad en el ámbito americano. Entonces llegó esta formulita práctica, ¿no? 0,116 del tiempo de operación. Tiempo de operación. ¿Está claro? Y observen acá, ¿no? Esa formulita dice, señor, si yo tengo el tiempo de operación en un segundo, ¿eh? 60, o sea, estamos hablando, son 60 pulsaciones en un segundo. Y ahí ustedes ven que el valor que resulta son 116 miliamperes. Esa persona muere. Y en el otro caso, si fuese 100 milisegundos, puede soportar más. Esos son valores prácticos, cuando todavía no existía la norma internacional, pero esta norma está vigente y se ha ido mejorando, ¿no? Y acá por eso es triple 80, ¿ven? Pero entonces ustedes ven acá, tensión de paso para una persona de 70 kilos, esta es la formulita práctica, ¿no? 1000 más 1,5 CS, 0,157, ¿no? Y acá están los datos. Aquí lo que me interesa no es que se aprenda la fórmula, es el concepto. ¿Qué es lo que yo quiero evitar? Tensiones de paso. No, siempre va a haber. Lo que interesa es controlar las tensiones de paso, las tensiones de toque y las tensiones transferidas, o sea, la que se aparece en el extremo del conductor que se electriza o la superficie que se electriza. O sea, la falla es acá, pero a 100 metros aparece una tensión en el extremo, tensión transferida. Entonces, esta formulita acá le dice la tensión de toque, la tensión de paso y otros valores. Pero lo importante acá, ¿por qué les pongo estas fórmulas? Porque me interesa este dato. Ese Rho, resistividad de la superficie del material donde yo estoy.
porque el terreno, el electrodo y todo eso, al final yo estoy encima de la superficie. O 1 metro. ¿Está claro? Para conocer las tensiones de paso, yo tengo que conocer la resistividad, porque ese es el medio por donde se va a ir la corriente. Entonces, a mí me interesa esto, la tensión. Ya no estoy hablando de la resistencia de la toma de tierra. Me interesa que no aparezca la tensión de paso, la tensión de toque o la tensión transferida que sea peligrosa. ¿Está claro? Pero ¿qué se hizo en el Perú? Se tomó como referencia el Código Eléctrico Americano, el primero que teníamos en todo caso, es 1955, basado en el Código Eléctrico Americano. Entonces ahí se hablaba de 25 ohms. Y eso se ha mantenido todavía. Y lo mantenemos porque estamos en la transición, pues antes no éramos miembros de la IEC, ahora ya somos miembros plenos de la IEC. Entonces ahora estamos pensando ya en esto. Por eso en el código, ahí sí puse, en Código Nacional de Electricidad Suministro, usted puede cumplir con la resistencia dada por el código, pero siempre tiene que verificar las tensiones de paso, tensiones de toque y tensiones transferidas. Entonces, a nuestro nivel, a este nivel de este curso, lo que interesa es que es importante el dato de la resistividad eléctrica del suelo. ¿Por qué? Porque asociado a esto va a estar el tiempo con el cual yo puedo soportar. Entonces tengo que preocuparme de que el tiempo de operación de la protección, en este caso llámese el interruptor termomagnético, llámese el interruptor diferencial, sea pronto, para que no llegue a la tensión peligrosa. Y acá hay acá ven otra vez IEEE estándar 80-2000. Ahora es la 2013. Bueno, hay algunos cambios. Pero interesa lo siguiente, ¿no? Ven la tensión para una persona de 50 kilos y la tensión para el caso de una persona de 70 kilos. ¿Qué es lo que pueden comentar aquí? ¿Cómo interpretan ustedes este esquema, esta curva, ¿no? Rápido, que nos queda poco tiempo. La persona que pesa más soporta más voltaje. Claro, tiene una contextura mayor, aunque puede ser más bajo, pero tiene sus componentes, ¿no? Su peso. Y depende de las condiciones también, ¿no? En este caso, tensión de toque. ¿Estamos de acuerdo? O sea, touch, toque, ¿no? Step, paso. ¿Ven? Tensión de paso, tensión de toque. Depende de las condiciones, cómo ha hecho el toque también, ¿no? Mano a mano a pie. ¿Se acuerdan todo eso que vimos en las sesiones anteriores en relación a cómo varía la impedancia y la forma de contacto? Entonces, lo que importa Disculpe, acá profe, es, pero en este caso, específicamente en este caso, en el gráfico se ve que obviamente sí, el de estamos de toque, acuerdo. O sea, es un ajá, gráfico típico, un rango típico. ¿Estamos de acuerdo? Lo importante es este. ¿Qué dice acá? Tiempo, tensión. Tiempo, tensión. 65 volt. Y acá que dicen, ¿cuánto más o menos hay aquí? 3.3, 3.2 segundos. Y acá 5.8 más o menos. 65 volts. Entonces la cuestión es, ojo, em, ¿puede sobrevivir un poco más? Sí, depende. Depende. Una cosa también es, puede estar enfermo, puede tener problemas cardiovasculares. Uno no sabe. Pero esto es una referencia, ¿no? Lo que quiero decirle es que esta norma es para subestaciones, puestas a tierra en subestaciones, corriente alterna. Es una referencia clásica, se sigue usando, muy utilizada. Y luego aquí, al final, recuerden que una norma es voluntaria, no es obligatoria. Lo que es obligatorio son los reglamentos técnicos en el mundo.
O sea, la norma es una referencia. La autoridad competente puede decir, esta norma la hago obligatoria. Por ejemplo, Estados Unidos, el Código Eléctrico Americano, el National Electrical Code. No todos los estados usan la misma edición, porque el código está hecho por la entidad que es la NFPA, la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego. Es una entidad, no es gobierno, es una entidad independiente, donde están los expertos. Y solamente es responsable del proceso, cómo se hace una norma, no del contenido de la norma. El contenido de la norma, los responsables es los miembros de ese comité. Entonces, cada estado dice, este código, por ejemplo, el NEC, por decir un valor, el NEC 2014, se hace obligatorio, ¿no? Y el otro estado puede decir, no, el NEC 2017, ese es lo obligatorio. Eso ya depende del estado, porque la norma es voluntaria. Entonces el estado la hace obligatoria. En el estado estoy hablando de los Estados Unidos, ¿no? En el caso de acá nosotros igual, si no hay un reglamento técnico, hemos hecho algunas normas obligatorias hasta que salga el reglamento técnico. Y lo interesante de esta curva es que ya indica acá los animales domésticos, por ejemplo los perros. Estos son resultados de experimentos, por ejemplo el caso de las personas, mayormente han sido cadáveres y algunos voluntarios, ¿no? Y en el lado del europeo, las normas alemanes han sido ya, pues ya sabemos el resultado de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ha habido muchos experimentos con seres humanos. Los nazis, profe. Entonces, en ese sentido, ahora el acuerdo internacional es la en este caso la 60479, que son 4, ¿no? Tenemos una recién, ¿no? Entonces, lo que importa acá es cómo varía el proceso de fibrilación, o sea, miliamperes, que me va a causar la fibrilación, ¿no? Los miliamperes que me va a causar la fibrilación. ¿Qué pasa con los animales? ¿Por qué? Porque los animales, en este caso, son animales domésticos, o sea, el ser humano los utiliza para su sobrevivencia, ya sea alimento directo o ya sea comercio de ellos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y la mascota que tiene dos fines, ¿no? Uno es el acompañamiento y el otro también es, por ejemplo, perro de caza, por decir, ¿no? O sea, de caza, de la actividad de cazar. Entonces, igual ellos están cerca del ser humano, entonces tiene que preocuparse uno de que no se vaya a electrocutar, porque así es sencillo. Ellos ven una extensión y pueden morder la extensión y se van a electrocutar, así que no es la adecuada protección. Y acá está el concepto, ¿no? Pues, tensión de contacto. Esto es de un libro colombiano, de un amigo que, que ha venido varias veces acá en el Perú, ¿no? Fabio Casas Ospina, y que participa en la elaboración del Código Eléctrico Colombiano, que se llama el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, Reglamento de Seguridad RETIE. Entonces, he tomado esta figura porque es bien aclarativa, ¿no? Tensión de contacto, tensión de toque, tensión de paso y tensión transferida. Esto no está colgado en el Google porque hay que tener autorización. Todas estas figuras tienen derecho de autor. La diferencia es que yo tengo el libro, por eso lo he tomado solamente de fines docentes. Por eso acá están los nombres. En este caso, ahora díganme ustedes todo lo que he hablado, díganme algo de esto. Explíqueme. Esa figura, ¿qué sentido tiene ahí? Si le he puesto es por algo. Recuerden que las prácticas siempre voy a poner dibujos, fotos, ¿ah? Las El hombre instalaciones se ven.
está creo, haciendo un cortocircuito porque está tocando la parte del tubo metálico y sus pies están en el terreno natural, haciendo una diferencia de potencial. Recuerden que yo les dije qué es un cortocircuito y cuáles son sus efectos. O sea, en las preguntas, yo les he dado un balotario de preguntas. Entonces, de un inicio siempre le dije, miren los videos que hay en YouTube sobre fallas y vean lo que es cortocircuito. Luego le dije, googleen y vean las definiciones diversas que hay de cortocircuito, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la mañana el incendio que ha habido anoche ahí en una estación de transporte terrestre, ¿no? Que en buen momento no llegó a defectos mayores porque había un almacenamiento de combustible. ¿Y qué dicen ahí? Cortocircuito. Y cuando hay incendios siempre dicen cortocircuito. Y no necesariamente son cortocircuitos. Entonces, en este aspecto, tenemos que tener claro qué es un cortocircuito, cuáles son sus efectos. Teniendo en claro los efectos, yo puedo decir cómo me cómo protejo la instalación y cómo protejo la persona. Este caso, no estamos hablando necesariamente de un cortocircuito. Acá estamos hablando de una falla del aislamiento, que empieza una falla del aislamiento. La falla del aislamiento puede empezar por efecto mecánico, efecto sobre temperatura, térmicos, ¿no? Puede ser por una sobretensión, que hace una rajadura en el aislamiento. Entonces comienza a pasar, recuerden que les dije de un inicio del curso, todo lo que está en el planeta Tierra conduce corriente, sin excepción. Lo único que esperamos que no conduzca corriente es el vacío absoluto, pero todavía no logramos eso. Hay interruptores al vacío, se ha hecho un vacío ahí. Eso si hay tiempo conversamos también de los interruptores al vacío, ¿no? Entonces, pero es el término. No, aquí todo lo que está en el planeta Tierra conduce corriente. Otro tema es que la intensidad que pasa por lo que está en la Tierra sea apreciable o sea despreciable, pero todo conduce corriente. La roca conduce corriente. Y eso, la intensidad depende, pues, depende tipo de roca. Entonces acá la pregunta es, esta persona está tocando la parte metálica, en este caso una tubería, y la falla ha sido acá, falla del aislamiento. Entonces eso está diciendo de que esta carcasa ha tomado un potencial. Y ustedes dirán, no, pero este es neutro. No, este no es neutro, este es el vivo. Este es un libro mexicano y ellos tienen la influencia americana, por eso dice 120 volts. Pero para nosotros no nos interesa si es 120, 220, es peligroso, punto, ya lo sabemos. Entonces, además, ustedes cuando vayan a una industria van a encontrar varios niveles de tensión. Ustedes van a un hotel 5 estrellas, pueden que encuentren 2 niveles, 3 niveles de tensión. En la misma habitación pueden encontrar 110 y 220 volts. ¿Por qué? Porque en este caso el turista o el que se ha hospedado puede venir de diferentes países, pues, y en el mundo o de 110 o de 120 o de 220 o de 230, ¿no? Ahora recién con el vehículo eléctrico ya estamos pensando en 400, pero eso depende del tipo de carga rápida, carga lenta. Entonces, en algún momento va a aumentar la tensión, sí, puede que sí. ¿Por qué? Porque cada vez usamos más equipos, ¿no? Usamos más electricidad. Entonces, lo que interesa acá es, ¿qué está pasando? Por eso acá hay preguntas. Para nosotros, voltage, nosotros usamos tensión. Pero la pregunta, ¿qué le va a pasar a este señor? Entra en shock. Se va a electrocutar. Se va a estar sometido a un choque eléctrico, Claro. porque él está tocando una superficie que normalmente no está electrizada. Esto normalmente no está electrizado. Se ha electrizado porque hay un defecto del aislamiento interno. Y él está haciendo el puente.
Porque esta carcasa está puesta a tierra, efectivamente, ¿sí o no? No. No tiene puesta a tierra. No O tiene. sea, no está conectada a tierra. Pues el contacto eléctrico del conductor de fase con la canalización metálica, entonces este señor se ve sometido a un choque eléctrico. Y ahora aquí, ustedes con detenimiento, cada figura tiene su razón de ser. Sean observadores. Con electricidad uno tiene que ser muy observador. El secundario del transformador está conectado a tierra, ¿sí o no? Solamente el neutro. El neutro está puesto a tierra. ¿Qué letra sería? L2. No, ¿qué letra? Desde el punto de vista de conexión del sistema eléctrico con relación al planeta Tierra. ¿Qué letra? Miren, ustedes hoy día han dado la prueba. GG, profe. ¿Qué letra es? Opinen. Lo peor es que quedarse detenido. No hay que dejar de caminar. Lo peor es quedarse detenido. Lo peor es ser solo observador y no tomar acción, no participar. Recuerden que ustedes están... ¿Esto qué es? Es un entrenamiento dentro de su formación. Y ahora tienen más oportunidad de hablar porque no se les ve. En cambio, antes en el salón algunos decían, no, se pueden burlar. Acá, ¿quién se va a burlar? Ni saben quién se va a burlar. Rápido, que el tiempo pasa. Recuerden que el material prácticamente es el mismo para los salones, pero el desarrollo de las clases no es igual porque depende de la participación de ustedes. En el salón del día lunes hemos terminado toda esta parte, porque esta es la primera parte. Si ahora no terminamos, se da por hecho, porque tienen que participar. La letra T, profesor. No escucho. La letra T. ¿Qué letra es? T. ¿Perdón? La letra T. No le escucho. Puede... Vamos a subir acá. Ahora, le escucho. La letra T. Está esto blanco es el neutro. Este es el punto central, es conexión estrella-triángulo. El secundario está en estrella o en estrella. Y el neutro directamente puesto a tierra. Este es el electrodo. Es un electrodo de un tipo varilla. Una varilla, o sea, que puede ser 240, 2 metros. Puede ser de mayor longitud, se va acoplando. Entonces está directamente puesto a tierra, por consiguiente la letra T. Ahora, en el lado de la carga, ¿qué letra sería? El lado de la carga, ¿qué letra sería? ¿Está conectado a tierra o no? No. Entonces, ¿qué letra es? Tiene que, repito, tiene que observar, leer, mirar, interpretar. Es lo que les he preguntado hoy día, esas dos fotos. Esas dos fotos es la que tiene mayor puntaje.
sea, si hacían las dos fotos ya están aprobados. Pero no creo que todos los hayan hecho como debe ser, porque recién se están entrenando en este tipo de pruebas. Y en la práctica es eso, son los ojos, o sea, no hay un inspector ciego, pues así de sencillo. Por eso el primer método, una primera parte de la verificación de antes de la puesta en servicio de una instalación eléctrica es la verificación visual. Primero, la inspección visual. O sea, un ciego no va a hacer eso. Y después ya vienen los ensayos, en este caso serían las pruebas. El ensayo está asociado más a laboratorio, prueba de campo. Entonces la pregunta es, ojo, esto está puesto a tierra en el lado del secundario transformador como suministro o como alimentación. Acá está dibujado el transformador, inclusive hay un dibujito acá, una foto. Y aquí está diciendo, acá tengo el tablero, está el vivo, está el neutro, acá hay un interruptor termomagnético, acá no. Acá es una plancha de cobre, es una lámina que hace un puente. ¿Por qué? Porque el neutro no se debe aperturar. El neutro, ¿por qué? Porque es la tierra, o sea, es el lugar, es el punto de seguridad. Parece que yo esté a 0 volt, entre comillas. Si yo quiero abrir el neutro, los dos deben abrirse a la vez. A eso se denomina corte omnipolar. Repito, corte omnipolar. Es un corte de todo a la vez. Entonces, si yo tengo 3 conductores y neutro, y quiero que se aperture el neutro, tendría que usar un interruptor de corte omnipolar. ¿Qué sería? Un interruptor tetrapolar. O sea, son 4 bornes. ¿Está claro? Interruptor, este es un interruptor unipolar. Uno nada más. Interruptor bipolar son 2. Interruptor tripolar son 3. Interruptor tetrapolar son 4. ¿Está claro? Entonces, acá que está diciendo, se ha electrizado, había una falla. Esta es la tubería metálica. Había una falla acá. Y este señor está haciendo el puente. ¿Esto está puesto a tierra o no? Es la misma figura de antes. ¿Hay puesta a tierra de protección eléctrica? ¿Sí o no? ¿Me escuchan? Tal ¿Qué? vez, profe, con el neutro. Sí, podría haber. No, pero la pregunta es, ¿está conectado esto? ¿Hay alguna conexión de esto, de esta carcasa, esta tubería, la carcasa del tablero? ¿Hay una conexión con el neutro? Esto es blanco. Sigue directo, directo, directo. La carcasa no. No está, pues. Y como no está conectado a tierra, no hay protección eléctrica. Y este señor es el que va a hacer el puente. Él va a sufrir el choque eléctrico. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, por eso insistimos, ¿no? Es importante conocer, ¿está conectado o no está conectado? ¿Cómo no vamos a estar hablando, la carcasa está puesta a tierra? Entonces decimos, no, señor, el sistema, ¿cuál debe ser? TT. En este caso es TI. Eso no va. Ya sabemos lo que le va a pasar a este trabajador. Y ahí está pasándole la corriente. ¿Y la protección va a operar? ¿Qué dicen ustedes? Este interruptor termomagnético, ¿cuándo debe operar? Es un interruptor de 15 amperes. La pregunta es, ¿cuándo debe operar?
Cuando sobrepase la corriente. O sea, cuando haya el interruptor, por eso repito, ¿no? Empezamos con las normas de terminología, las normas de simbología. ¿Se acuerda que le decíamos eso? Y le dije, durante todo el proceso del curso siempre va a tener usted tener a su mano, cerca a su mano, la norma de terminología, la norma de simbología, Código Nacional de Electricidad, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Lo básico. Siempre van a tener que ir. Para el comportamiento como persona, como ingeniero futuro, Código Deontológico del SIC. Hoy día no les he preguntado eso. Entonces, el asunto es, ojo, yo debo conocer, tomar conciencia de conocer el fenómeno, conocer cómo se comporta y cuáles son los riesgos, conocer por el paso de corriente a través del ser humano, la tensión a la cual puede estar sometida. Y cómo debo prever la protección, es lo que le he preguntado hoy día. ¿Correcto? Entonces aquí, por no haber puesto una puesta a tierra en la zona de la carga, este señor está sometido al paso de corriente. Y acá le está diciendo lo siguiente, ¿no? Le está diciendo 120 volts, porque fue una fase, la fase se ha ido acá, entonces esto tiene 120 volts con relación al neutro. Y en este caso, recuerden que hay un efecto capacitivo, entonces él está haciendo el puente, 120, y se considera que en este caso la resistencia sea 10 amperes, perdón, 10 ohms, 10 ohms. Entonces le va a pasar 12 amperes. Le va a pasar 12 amperes. Y este es un interruptor electromagnético que va a operar para las condiciones preestablecidas. Va a operar para las condiciones preestablecidas. ¿Cuáles son las preestablecidas? Que debe actuar ante una corriente de sobrecarga, que debe actuar ante una corriente de cortocircuito. Así de sencillo. Esto es nominal. Entonces no va a operar, pues, porque está Claro, pagando no. 12. No va a operar. Y este se va a electrocutar. ¿Está claro? Depende, pues, de esta resistencia. La de él más esto, propio del terreno. Ya estamos hablando de la resistencia, no estoy hablando de la resistividad. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque esta es la resistencia del mejor de los casos, pues, de este electrodo. Y están considerando ya acá hay 10 ohms, que sea 10 ohms. Es una buena tierra. Sí, pero le va a pasar 12 amperes. Y no opera. Entonces vamos viendo de que es importante la Tierra como planeta, el electrodo, y qué debemos poner a protección eléctrica. Lo que se puede electrizar debe ser puesto a tierra, salvo las excepciones indicadas por el código. Así de sencillo es. Y en este caso, han puesto o no a tierra. ¿Qué dicen ustedes? Rápido, que nos queda poco tiempo. Que sí, ¿Qué han puesto a tierra? el tablero. Ya, y él está tocando la tubería. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Él está tocando la tubería. Sí, sí. Ya, ¿va a sentir paso de corriente? Ahí está la figura, pues. No, No, pero ¿y para qué está esa flechita roja? Sí le pasa, sí le pasa. Sí le pasa, pues, está pasando Claro, corriente y porque está regresando a la fuente, ¿no? Está regresando a la fuente. Y aunque esa sigue. puesta a tierra solamente está el neutro. No tiene nada O que sea, ver. está la puesta a tierra de esta barra, Y acá hay un enlace equipotencial, ¿ven? Apenitas. Vamos a agrandarlo. Repito, en su casa con paciencia miren y agranden y vean con detenimiento. Este puentecito se llama, este potencial cero, con este potencial cero, porque esto es el neutro, y el neutro se supone que está conectado a tierra directamente, entonces potencial cero en la superficie. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces decimos, pues como está el mismo nivel de tensión, 0, se llama enlace equipotencial, bonding. O sea, ¿se acuerdan de la primera lámina? Bonding, del librito, bonding, grounding, en inglés. Y de aquí, que es el mismo neutro, está conectado a su propio electrodo. Diríamos en la propiedad. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto no está conectado a tierra. No, pero es metal. No, no está conectado. Porque la rosca no asegura un buen contacto eléctrico. Hay corrosión. Y la corrosión ¿qué es? Es pérdida de material. ¿Y qué hace la corrosión en una rosca? Se comporta como una cuña y aumenta su tamaño hasta que no hace un buen contacto. Así de sencillo. Entonces, Profesor, ¿y si se protege de la corrosión la rosca? tampoco. Peor, si le está protegiendo, le está poniendo una capa. Y esa capa puede ser dieléctrica al final. Ok, ¿Estamos de acuerdo? gracias, profesor. Entonces, el asunto es, necesitamos hacer enlaces equipotenciales. Repito, necesitamos hacer enlaces, o sea, varios puntos. No hay que confiar de que yo he puesto un perno. Es igual, una puerta. Una puerta en la subestación está sujetada al armazón de la puerta a través de las bisagras. Pero porque está con las bisagras y está con la malla, está con el pórtico, con lo que sea, todo es metal, yo digo, ya, ese es 0. No, no es 0. Porque si las bisagras se corroen en cierto punto, ya no hay un buen contacto eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que poner un puente. Por eso cuando ustedes abran un tablero metálico, cuando abren la puerta, van a ver que en la parte inferior o la parte superior, en algún punto, se está puenteando. Hay un enlace de la carcasa principal con la puerta. Oiga, pero está la bisagra, no, señor. La bisagra no asegura el contacto eléctrico. Yo físicamente tengo que poner un tornillo, un perno ahí, y poner un puente metálico, o sea, un alambre cableado, lo que sea, una malla, depende. Entonces, vamos viendo de que es importante dónde pones tú tu puesta a tierra. ¿Está claro? Este dibujito también es práctico. ¿Esto cómo se llama? ¿Qué ven ahí? ¿Me escuchan? Corrientes son esos. Acá dice toma corriente. Pues, lo normalizado es tipo chuco. Acá está mal escrito, ¿no? Chuco. Y el tipo 3 en línea. 1, 2, 3, este es en línea. El punto central es tierra de protección. El punto central es tierra. Y acá hay unas láminas. Eso es tierra. Este es L1, este es L2, este es L1, este es L2. Si introduce un clavo acá, no entra. Si introduce un clavo acá, no entra. Si introduce aquí en medio, sí entra. Pero eso es tierra, está conectado al sistema de puesta a tierra. O sea, ese es esto. Y esto va al electrodo. Y eso es lo que hemos normalizado. ¿Y por qué se ha vuelto obligatorio? Porque aquí adentro hay una cortina. ¿Cuándo va a bajar la cortina? Cuando entren los dos espigos, o los tres. Esta es una parte del enchufe, la otra parte del enchufe. El espigo del enchufe, el otro espigo del enchufe, y como entran a la vez, la cortina se levanta o se desplaza. Pero si viene el niño y mete un clavo, no va a poder. Tendría que meter los dos clavos a la vez y eso no va a ocurrir pues fácilmente. Igual es acá. Por eso esos tomacorrientes son más caros, pues son seguros. Entonces, lo que ingresa aquí puede ingresar acá. Pero lo que ingresa acá no va a ingresar aquí.
porque este es 16 amperes y este es 10 amperes. Entonces, estos espíos son más gruesos, ¿no? No entran acá, no ingresan. Pero estos que son más delgados sí hacen un buen contacto aquí. Entonces, la plancha ahora tiene que usar chuco. ¿Se puede electrizar? Sí, porque uno dirá, no, pero este es polimérico, sí, pero la plancha, esta parte es metal, la base es metal. Y además usa vapor, entonces todo es un ambiente, en esta zona donde se está planchando, es un húmedo, si es que está usando vapor. Por eso es importante que el enchufe sea chuco, dependiendo de la potencia, puede ser también simplemente de 2 espigos, que no es chuco, ¿no? Conclusión, acá lo que nos interesa es todo lo que se puede electrizar. Esta es la luminaria de LED, por ejemplo. ¿Y cuándo van a ingresar acá? Cuando cambian la lámpara. Bueno, y justo ese día ahí falló la lámpara, oye, ¿qué ha pasado? Y está electrizado. Y si no tiene puesta a tierra, va a tomar contacto y se va a caer. Porque eso está en altura, pues ¿cómo va a subir? Entonces, todo lo que puede electrizarse debe ser puesta a tierra. La electrobomba, igual, pues se puede electrizar. Debe ser puesto a tierra. Y todo va a una barra principal que está en el tablero y de ahí va al electrodo. Lo más elemental es una varilla. Entonces me va a interesar ya no solamente conocer el suelo desde el punto de vista de resistividad, sino también me va a interesar si tengo espacio o no tengo espacio, tengo terreno o no tengo terreno, cuál es la forma del terreno. O sea, es forma, es cuadrada, rectangular, es muy angosto, es circular, depende, pues, ¿no? El área disponible para poder trabajar, para llegar a trabajar, para hacer zanja, para hacer excavación vertical. El término pozo viene porque normalmente se excava verticalmente para sacar agua. ¿Y por qué le pusieron pozo de tierra? Porque le echan tierra, pues, así de simple. Pozo de tierra. Y a nosotros esto es el electrodo. Pues al final decimos la toma de tierra, ¿no? Pero en el común dicen pozo de tierra, pero lo adecuado es la toma de tierra. Entonces, aquí véanlo con más cuidado, ¿no? Y ven que hay suelos artificiales. ¿Qué significa? Cuando el terreno es malo, yo he excavado, he retirado, y lo que interesa es poner un suelo que sea más conductivo. Entonces, el término ya le hemos puesto suelo artificial. Antes eran compuestos higroscópicos, o sea, uno o dos componentes, ¿no? Que son ávidos de humedad, o sea, tienen un tiempo de vida. Normalmente era 4 o 5 años, dependiendo las características. Pero lo último en la tecnología, son los últimos 12 años más o menos, es ahora el cemento conductivo. Otros le llaman concreto conductivo, ¿no? Pero a la larga, cemento conductivo, concreto conductivo, lo mismo. Es lo que más se usa ahora. Pero al final, cada quien puede usar el material que considera pertinente. Lo que interesa es que al final esto trabaje y que cuando hay una falla las tensiones no sean peligrosas. Y una referencia es la resistencia, pues, la resistencia que debe tener este electrodo enterrado. Y el tomacorriente, por ejemplo, en este caso de 110 volt o 120 volt, este es el conductor de protección eléctrica. Este es el neutro es más grande en el caso del sistema americano, ¿no? El neutro es más grande, este es el vivo, para diferenciar. Por eso cuando usan un equipo americano, ustedes van a ver que el enchufe es una parte más ancha que la otra, porque uno es neutro y el otro es vivo, porque está hecho para ese sistema. Y este es de protección eléctrica. Pero si ustedes ven, esta es la tubería metálica. Entonces viene el L1, viene el neutro, a la barra, el tablero o lo que sea, y la tubería metálica. Viene de protección eléctrica. Sí, pero se puede electrizar la tubería. Ah, un enlace equipotencial, un puente. ¿Cómo lo represento? Puesta tiene protección eléctrica.
masa, está conectado a fuselaje. Y tierra separada, tierra aislada. Miren la diferencia. Esto ya sabíamos, ¿no? Y acá lo que se ha hecho un camino diferente. Esto no está conectado. Va directo. Y esto, todas las carcasas están unidas. Todo esto va al planeta Tierra. El símbolo es diferente. Y esto ya habíamos visto. Y este es el electrodo sencillo y común y corriente. Este electrodo lo preferentemente es cobre, pero yo también podría tener alma de acero con una cubierta de cobre. Pero esa cubierta de cobre tiene que ser un proceso metalúrgico. ¿Está claro? ¿Me escuchan? Sí, profe. Entonces, vamos viendo que ya hemos hablado del terreno, del suelo, ahora me interesa cómo logro, ¿no? El conductor que viene de la barra, siempre se empieza de abajo hacia arriba. Cuando hago la edificación, hago la excavación, lo primero que debo tener en cuenta es la toma de tierra, mi electrodo, cómo va a ser. Después ya pongo el cimiento. Pero ¿qué pasa acá? Muchos hacen el cimiento y se olvidaron de la puesta a tierra. Ahora los nuevos edificios, sí, todos sin excepción, tienen puesta a tierra. Los nuevos, los que tienen control, la autoconstrucción, eso no cumple con nada. Entonces, pueden tener así un simple electrodo, puede ser así, periférico. Y si yo tengo un jardín, lo hago pues, así, en vez de estar... Puede ser más complejo esto más un electrodos verticales, o sea, varías. Pero todo este conjunto es un electrodo, o sea, se llama electrodo. Luego yo preciso, forma, malla. Esta es una malla. Cada punto de estos están unidos eléctricamente. Y esta es una plancha de cobre. Entonces ya uno ve, primero hace el cálculo, para cada forma de electrodo, ¿yo qué quiero calcular? La resistencia. ¿Cuál es el dato que debo tener en cuenta? La resistividad del suelo. Pero la forma del electrodo va a influenciar. Entonces, estas son las fórmulas prácticas tomadas, por ejemplo, acá van a observar. Esta es una norma, es un estándar 142, 1991, del IEEE. La tabla, conexiones a tierra, fórmula del cálculo de la resistencia de tierra. No estoy hablando de resistividad. La resistividad es Rho, ¿se acuerdan? Entonces, si yo tengo esta forma, una semiesfera de radio A, me dice que el valor aproximado de la resistencia es Rho, de la resistividad aparente del suelo, entre 2πa, que es el radio. Si es un electrodo de una longitud L y de un radio A, esta es la formulita, Rho, 2πl, logaritmo neperiano y esas cosas. Si son dos separados una distancia L, esta es la formulita. Y así. Este es un estándar. Esto nació más o menos en el 31, 1931. Y se mantiene. ¿Por qué? Porque en puesta a tierra no hay un valor exacto. Y estas fórmulas son aceptadas. Recuerden, es una estándar. Y aquí van a observar, ¿no? ¿Qué es lo que me interesa a este nivel? El concepto. El concepto es, ya sabemos lo importante de la resistividad. Sabemos que de acuerdo a la forma del electrodo, la resistencia varía. Y hay una relación logarítmica. Y yo puedo tener muchas formas de electrodo. Depende del costo, depende, primero siempre ¿tienes acceso al suelo, sí o no? Luego que dice, sí, tengo terreno, ya. Forma del terreno, área del terreno. Porque interesa la forma. Porque en la forma puedes tú cambiar la forma del electrodo, porque puede ser al todo el costado. Así, imagínense ustedes este terreno. Entonces yo hago esto, pues.
Ya no voy a estar haciendo excavaciones verticales, ¿no? Y así. Y hay este librito también que interesa, que es un profesor que visita el Perú de vez en cuando, Kinderman. Los dos son de Brasil. Y tiene el Kinderman con este colega, ambos enseñan en la universidad de allí en Brasil, y tienen varios libros. Este libro lo tradujo un ingeniero peruano y ha venido a dictar varias veces, porque antes vendía su libro en portugués, pero el colegio debe tener todavía algunos ejemplares. Capítulo Eléctrica del Consejo Departamental Lima. Este es el último librito que trajo, ¿no? Entonces he tomado este ejemplo. Yo tengo un electrodo vertical, ¿no? Un diámetro D, resistividad aparente, y esta es la fórmula, ¿no? Resistividad aparente, 2πL, logaritmo de P a 4L, D, los ohms. Me interesa la resistencia que voy a tener acá. Esta es la formulita aprox. Entonces, vamos a un terreno común y corriente que hay acá en Lima, un jardín. 100 Ohm metro. Entonces, el electrodo 2,40 metros, el diámetro 15 milímetros. ¿Cuánto sale? 42 ohms. ¿Y qué me dice el código? 25. Conclusión, no cumplo. Tengo que poner otro. ¿Está claro? O sea, si alguien dice, yo no, sí tengo tierra. Sí, pero ¿cuánto es la resistividad de tu suelo? 100 Ohm metros es una buena resistividad. Es el clásico jardín de Lima, con cesto y todo eso. Pero no es suficiente, pues. Y ese es el tema, pues. Muchos tienen su puesta a tierra, pero no cumple con la norma. Entonces aquí recién viene la parte técnica ya, ¿no? O sea, de definiciones, ¿no? De todo lo que hemos visto que es un conjunto de elementos conductores. Sin interrupciones, es continuo, que conectan los equipos eléctricos con el terreno, con una masa metálica. Comprende la puesta a tierra y la red equipotencial. Y ojo, normalmente esto no debe conducir corriente, porque estamos hablando de protección. En este momento estamos hablando de protección. Entonces, el asunto es, estas son definiciones complementarias para aclarar un poco el tema, ¿no? Puesta a tierra, electrodo de puesta a tierra, sistema de puesta a tierra. Este es de otro libro con la finalidad de afianzar el concepto, ¿no? Equipo o parte de una instalación eléctrica, neutro, centro de estrella, lo que hemos hablado, ¿no? Transformador, generador, carcasas. Inclusive una fase del sistema, etcétera, ¿no? Que intencionalmente o accidentalmente se ha puesto a tierra. Accidentales porque hay la falla del aislamiento, intencionales porque yo quiero asegurarme de tener una referencia clara del sistema eléctrico con relación a tierra. Los electrónicos y telecom no van a volver a ver más estos temas. Entonces entramos al código, el índice, ¿no? Ustedes van a ver el índice objetivo, puesta a tierra. ¿Qué es lo que nos interesa en este nivel? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las partes básicas? ¿No? Y después, ¿y cuál es el conductor de mínima sección que debo usar en mi casa? Hoy día yo no les he preguntado el esquema unifilar de su hogar, de su instalación eléctrica. Ustedes deben hacerlo, deben saberlo. Entonces esto ya lo leen, cuál es el objetivo, que esto es tomado del código, ¿no? Y esto sí ha cambiado. Porque en el código vigente se ha puesto acá NTP, no IEC, sino que esto ya lo hemos trabajado. Esto va a ser la nueva redacción, ¿no? Estamos trabajando, o sea, en esto estoy trabajando ahorita, ¿no? Entonces la nueva redacción es, ojo, ya tenemos una norma basada en la internacional, que es la 41. ¿Se acuerdan?
60364, le dije 441, 42, 43 y 44. Y se complementa con esta. Por la misma familia, 554. Selección y montaje de equipos eléctricos, arreglo de puesta a tierra. ¿Está claro? Para que vean de que siempre nos estamos refiriendo a normativa. En algún momento vamos a conversar un poquito de esta norma y de esta norma, ¿no? Pero la esencia está acá en el código, lo básico, lo que se debe de cumplir, porque es obligatorio. El código es obligatorio, no hay que, lo puedo usar, no lo puedo, no, es obligatorio. Toda instalación eléctrica debe cumplir con el código. ¿Qué es lo que queremos? Proteger y cuidar la vida. Limitar las tensiones. Y así sucesivamente, ¿no? Puesta a tierra efectiva es que toda su vida debe trabajar 24 horas todo el año el mismo limitar, o sea, debe ser efectivo. No es que me olvidé de hacer mantenimiento. En ese momento no cumple y ya no es seguro pues tu instalación. Y de aquí pasamos. Esta es la forma de medir, uno de los métodos para medir la resistividad eléctrica del suelo. Este es el equipo del telurómetro. Son 4 electrodos. Luego varía los métodos, método Werner, método Zuckerberg, ¿no? Luego voy a dar una separata del profesor Yankee para que lo lean con tranquilidad. Pero el aparato siempre me dice, me da ciertas pautas. Y ahora el mismo aparato, el mismo instrumento, me lleva pues a mayor información en la web, ¿no? Entonces, son 4 electrodos. Y hay otros métodos, pero lo básico es este telurómetro. Y acá tengo un caso, ¿no? Tengo este pequeño jardín. Este es un hotel donde una vez fui en Trujillo. Fuimos a dar una charla, entonces aproveché de sacarle fotos, ¿no? Acá hay cosas buenas y cosas malas. Esto puede venir una práctica, ¿no? Digo, hábleme de todo lo que pueda haberle, hábleme. Esto es lo que usábamos en Electrolima. Este plano es de 1974, 73. Y después lo normalizamos, 74. Se actualizó en el 80. Esto viene de empresas eléctricas. Muchos en el Perú usan esto, pero hay que tener cuidado. Lo que es Lima, pues Lima no es el resto del Perú. ¿Por qué? Porque si recuerden el efecto capacitivo, ¿no? Yo tengo acá una bobina. Desde el punto de vista de frecuencia industrial, es una R1 en paralelo con una R cuya longitud es mayor, por consiguiente su resistencia es menor. Entonces, ¿qué baja? La resistencia en conjunto, pues. Es básico, ¿no? Pero si viene un rayo, la cosa cambia. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es el diseño que hizo el profesor Yankee. Quien lo publicó fue Procobre, que ya está cerrado. Y el profesor Yankee Justo Yankee es quien dicta, tiene más de casi 48 años ya, más tal vez de docencia en la FIE. Él enseña alta tensión y una de sus especialidades fuertes es las puestas a tierras y la coordinación de la protección del aislamiento. Entonces acá lo que ustedes ven es un electrodo de cobre y acá el fondo es sal, pero no está tocando el electrodo. Y este anillo es un anillo de sal, pero no está tocando el electrodo. ¿Y qué está usando? Bentonita, una arcilla. Da buena referencia. Y acá van a observar ya cómo se hace la puesta a tierra, la excavación. Esta es una foto antigua. Ustedes en algún momento es 2001, acá está. Y ahí hay observaciones, que en algún momento ustedes, puede venir una prueba también. Díganme las observaciones acá. Deme 3 observaciones, o 4. Está bien, está mal, que está mal, ¿no? Han hecho la excavación porque se puede desmoronar, pues hay que proteger al trabajador. Ven varias capas, ¿ven? Ya han puesto la tierra, ponen el electrodo, ¿no? Y van apisonando la tierra. Acá hay tierra ya, por capas, 30 Profesor, centímetros. disculpe, observo que en la foto superior
el trabajador está con el casco, con el seguro puesto hacia adelante. ¿Eso está permitido? No, por eso le digo, pues, Ahí, en esa foto. la idea es que ustedes observen y en alguna prueba puede venir esta foto y decirme, está bien, está mal, qué observaciones hay. ¿Estamos de acuerdo? Siempre vamos a estar hablando de seguridad y salud. Antes, a lo que es ahora, se ha mejorado bastante. Ustedes tienen que decirme qué está bien, qué está mal, qué se puede mejorar. Este de hace 19 años. Y acá o sea, han hecho la excavación, ponen el electrodo, van echando la tierra, van echando agua, y cada uno tiene un proceso, ¿no? Depende de cómo esté el terreno, qué es lo que han hecho. Luego, esta foto, ustedes ven que acá él primero ha clavado el electrodo, ¿no? Y está apoyado en el aro, o sea, acá, los bornes, se ha apoyado en los bornes. Por eso está primero clavando, fijando el electrodo. Y una vez que ya está bien fijado, simplemente sacan esta armadura para poder comenzar a llenar de tierra y echarle agua o algún otro componente, si es que hay suelo artificial, ¿no? Y finalmente ya se cierra y se pone una cajuela. Y acá hay otro ejemplo, pero acá lo interesante es que este es acero, que este es cobre. ¿Por qué acero? Porque allá, si el terreno, este es americano, o sea, el suelo es bueno, entonces no es como el de Lima, mejor conductor, o sea, menos resistividad, y lo clavo, pues, a golpes. Lo introduzco, no hago una excavación. En cambio, en Lima sí tengo que hacer, porque es puro canto rodado, es lecho de río. Repito lo que dije el sábado, el lunes. Lima, el río Lima es un río senil, está en extinción. Entonces, miles de años. Su cauce era, según los geólogos, cuando yo el curso de geología, ¿qué me dijo el geólogo? O sea, y en estudios comunes nosotros llevábamos los cursos, pues, si llevaba geología era para un geólogo, si llevaba geometría descriptiva era para un arquitecto, si llevaba física era para un físico, si era matemática era para un matemático. Así era los primeros años de estudios comunes, eran 2 años. Ya después desapareció, ¿no? Entonces, nuestra época es esa. Entonces el geólogo era el primer ciclo, si no me equivoco. Sí. Nos explicaba pues que el río Rima, su cauce era desde Ancón hasta más allá de Chorrillos. Entonces el suelo de Lima es malo. Hay ciertas zonas pequeñas, pero es malo. Desde el punto de vista eléctrico y desde el punto de vista mecánico. ¿Esto dónde es? Rápido, que nos queda 3 minutos. ¿Dónde es esto? ¿Me escuchan? ¿Dónde es esto? En la FIE, profe. En la FIE, pues. ¿Se acuerdan lo último que se hizo? La última ampliación de la facultad. Hay un jardincito ahí. Entonces ahí, ustedes han visto que no han hecho excavación vertical. Simplemente una zanja. Porque tengo área. Han usado las fórmulas anteriores y han decidido que podemos lograrlo usando el área periférica, ¿no? Ciudad circular. Y esto que ven oscuro es cemento conductivo. Ahí está. Y el electrodo es pletina. Ahí está. Ese de ahí va a ir. Profesor, disculpe, ¿qué electrodo es? Es pletina, es una pletina de cobre. Una Ok. pletina de cobre. Profe, una pequeña pregunta. Va a parecer un poco tonta, pero quisiera No hay hacerla. pregunta tonta. ¿Por qué no se utiliza, no sé, la plata o el aluminio en vez del cobre? Cobre, primero que somos fabricantes de cobre. Tenemos Ya. cobre. Segundo, es eterno comparado al aluminio. Tercero, los incas, encontramos cosas de los incas, cobre. O sea, nosotros vamos a morir, pero el cobre va a seguir. En otros países, el cobre tiene que importarlo.
Por eso usan otro tipo de electrodo, puede ser aluminio, puede ser fierro galvanizado, puede ser acero, depende. Uno usa los recursos que tiene. Recuerden que el Código Ontológico del SIC, que nos dice, artículo 5, primero la seguridad y después buen uso de los recursos. Por eso nosotros ahorita estamos viendo la parte técnica, pero primero la seguridad. Luego vemos la parte técnica y luego vemos recursos. Ah, usa tus recursos, tienes cobre, usa cobre. Pues. Pero puede ser que ganemos más exportando el cobre. Sí, por eso en algunos sitios se está usando aluminio. Pero acá, para lo que vas a enterrar y quieres algo eterno, cobre. Entonces, este es otro ejemplo de un... Perdón, ya se bajó esto. O sea, este es otro ejemplo. Y acá ya vienen los accesorios de conexión, ¿no? Entonces, tipo mecánico, ajuste mecánico, impacto. Acá se ha hecho una nueva, o sea, se ha renovado la puesta a tierra o se ha complementado. Esto no está en la calle, esto está dentro de la propiedad, está dentro de la subestación. Y acá están los accesorios de unión, por ejemplo, tipo compresión. O sea, acá viene la derivación, acá va el principal y con una prensa se ajusta y queda así. Hay varias formas. Este tiene una rosca porque puedo tener otro electrodo más arriba, introducirlo más, si es que es necesario. Entonces ahí se ve la aplicación. ¿Ve? Eso se hace con una prensa. Una prensa es como un alicate grande, con oleodinámico, mecánico y toda esa cuestión. ¿No? Y este es un sistema de conexión exotérmica, es un molde. Acá se echa la soldadura en polvo y con esta pistolita es como un chispero. Entonces yo cierro el molde, le aplico la chispa y hace la unión. Cada tipo de unión es un molde diferente. Se va a unir esto con el nuevo. ¿Ven? El existente, que está oscuro, y el nuevo. Ahí es el proceso exotérmico, justo está la fusión. Por eso ven acá el respiradero. Y ahí está, terminada. Cada tipo de unión tiene ventajas y desventajas. Y ahí está. Esto revísenlo con detenimiento, que hay otras formas. Recuerden que hemos empezado desde abajo, ¿no? El electrodo, el conductor principal, ya llegó el conductor principal a la barra principal. Y de aquí va los tableros, de aquí va el pararrayos, de aquí va al sistema de telecom. ¿Está claro? Mírenlo con detenimiento, porque esta parte son dos partes, porque es extenso. Ustedes tienen esta presentación. Si no hay más preguntas, estamos sobre la hora. Lamento los contratiempos que han pasado, pero ya lo superamos. Entonces nos estamos viendo el próximo miércoles. Revisen lo que les he dado, por favor. ¿Ya? Les voy a entregar algo más el sábado o el domingo. Eso es todo por hoy día. Nos vemos el próximo miércoles. Listo, profe. Gracias. Muchas gracias. Profe. Buenas noches. Gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Ok. Sábado, domingo les estoy alcanzando más información. Correcto, profe, correcto.